El último adiós a Lorne Greene. Una despedida histórica para un ícono inolvidable. Han pasado exactamente 37 años desde aquel día gris de septiembre de 1987, cuando el mundo del espectáculo y millones de fanáticos alrededor del globo se detuvieron para rendir homenaje a una leyenda de la televisión, Lorne Greene. El actor canadiense, mundialmente conocido por su papel de Ben Cartwright en la serie mítica Bonanza, fue despedido en un funeral que no solo representó el fin de una era televisiva, sino que reveló la profundidad de un legado humano y artístico que aún perdura. Aquel funeral se convirtió en un punto de convergencia entre la nostalgia, el duelo colectivo y una reflexión sobre la fugacidad de la fama y la inmortalidad del arte. La mañana del 11 de septiembre de 1987. Silencio en Hollywood. La ciudad de Los Ángeles despertó esa mañana con un silencio inusual. Aunque era viernes y las calles de Beverly Hills solían estar animadas, el ambiente era solemne. Frente al Forest Lawn Memorial Park, uno de los cementerios más emblemáticos de California, comenzaron a llegar coches con cristales polarizados y personalidades envueltas en trajes oscuros. Era un desfile silencioso de respeto. Compañeros de reparto, directores, periodistas y familiares se reunían para decir adiós a uno de los rostros más reconocibles de la era dorada de la televisión. Los medios, discretamente apostados fuera del perímetro de seguridad, mantenían una cobertura moderada, entendiendo que aquel evento no era un simple acto público, era un ritual íntimo. Lorne Greene no era solo una estrella de televisión, era un símbolo paternal, una figura moral, un referente de integridad para varias generaciones que crecieron viendo Bonanza cada noche. Los asistentes, íconos que se inclinaron ante una leyenda aquel día. Muchos rostros conocidos se dejaron ver en la ceremonia. Michael Landon, quien interpretó a Little Joe, el hijo menor de Ben Cartwright, llegó con los ojos enrojecidos por el llanto. Le acompañaban Dan Blocker Jr., el hijo del fallecido actor Dan Blocker, quien había sido Hoss Cartwright en la serie, y Pernell Roberts, el enigmático Adam Cartwright. Fue un reencuentro silencioso, un momento de reconciliación entre almas marcadas por la intensidad del rodaje y la fama. Los tres compartieron un largo abrazo junto al ataúd abierto. Según testigos presentes, Michael Landon susurró: «Gracias por ser un padre en pantalla y fuera de ella». Fue una frase breve, pero cargada de todo el afecto que millones de espectadores habían percibido durante los más de 400 episodios de la serie. Además de los protagonistas, acudieron leyendas como Clint Eastwood, Barbara Stanwyck, Lauren Bacall y hasta Ronald Reagan, en ese momento presidente de los Estados Unidos y ex-actor, quien envió una carta pública de condolencias a la familia. En la carta, Reagan destacó: «Lorne Greene no solo representó los valores que forjaron a América, los vivió. Con él, el oeste americano encontró una voz y un rostro que lo dignificó». El ataúd, el caballo y la música de Bonanza. Uno de los momentos más simbólicos fue la entrada del ataúd a la capilla, acompañado de un leve sonido de trompetas. Sin previo aviso, un cuarteto de cuerdas interpretó una versión lenta y solemne del tema principal de Bonanza. Las notas, usualmente vibrantes y alegres, fueron adaptadas en tonos menores, lo que provocó un estremecimiento colectivo entre los presentes. Era como si cada acorde invocara escenas, diálogos y miradas de la serie. Fuera de la capilla, permanecía Buck, el caballo blanco que Lorne Greene había montado durante años en la serie. Aunque el caballo original había fallecido en los años 70, su réplica exacta, con montura y silla originales de rodaje, fue colocada simbólicamente frente al féretro, como signo de eternidad, como si esperara a su jinete para la última cabalgata. Muchos de los asistentes no pudieron contener las lágrimas. Era como si se cerrara una puerta hacia un pasado colectivo, hacia una televisión que ya no volvería a ser igual. El discurso de la hija: «Mi padre fue el último vaquero del alma».
Linda Green Bennett, la hija de Lorne Greene, tomó el micrófono con una voz quebrada por la emoción. Vestida de negro, con una rosa blanca entre las manos, comenzó su discurso con una frase que quedó grabada en la memoria de todos los asistentes. Mi padre no actuaba cuando interpretaba a Ben Cartwright. Era él. Era justo, era fuerte, pero también compasivo, dulce y con una capacidad inagotable de dar amor. Su discurso duró exactamente 8 minutos. En él, recordó anécdotas de infancia, como cuando su padre llegaba a casa con el traje de vaquero a un puesto, simplemente porque no quería decepcionar a los niños que lo esperaban frente al jardín. También mencionó que, pese a la fama, Lorne jamás permitió que el ego invadiera su casa. Era el hombre que lavaba los platos, que cocinaba los domingos, que me leía Shakespeare en voz alta. Cada palabra fue recibida con respeto absoluto. El silencio solo era interrumpido por el sonido de los pañuelos de seda, secando lágrimas en los rostros de grandes figuras del cine y la televisión. Una comunidad canadiense de luto. El orgullo. De Ottawa. Aunque la ceremonia tuvo lugar en Los Ángeles, en su ciudad natal de Ottawa, Canadá, también se celebraron vigilias y actos conmemorativos. La comunidad local organizó un evento paralelo frente al Canadian Broadcasting Corporation, donde Lorne había dado sus primeros pasos como locutor de radio durante la Segunda Guerra Mundial. Las palabras de su antiguo compañero de radio, Henri Bergeron, aún resuenan. Cuando Greene hablaba, Canadá entera escuchaba. Su voz tenía la fuerza de un río y la dulzura de una caricia. Ese mismo día, el Parlamento canadiense rindió homenaje a su figura, y el primer ministro Brian Mulroney expresó en una sesión especial: Lorne Greene fue un embajador cultural de Canadá ante el mundo. En él, el espíritu canadiense encontró dignidad y coraje. El legado. Más allá de la pantalla, el funeral fue también un punto de partida para entender la magnitud del legado de Greene. No solo fue actor, sino también filántropo, ecologista y defensor de los derechos de los animales. Durante su vida, donó millones de dólares a fundaciones para la conservación del medio ambiente y escribió varios ensayos sobre la necesidad de reconectar con la naturaleza. Su familia anunció, al final de la ceremonia, la creación de la Fundación Lorne Greene para la Tierra, destinada a financiar proyectos educativos en zonas rurales de América y Canadá. Fue una sorpresa para muchos, pero no para quienes lo conocieron íntimamente. Papá siempre dijo que si un árbol cae en silencio y nadie lo escucha, de todos modos importa, y que cada acto bueno tiene eco, incluso si no lo oímos, concluyó su hija. El eco inmortal de Lorne Greene. Cómo el funeral dio paso a una leyenda cultural. El funeral de Lorne Greene marcó el final de una vida extraordinaria, pero paradójicamente, también fue el inicio de una segunda vida, la vida de su legado. Con el ataúd cerrado y la tierra cubriendo el mármol blanco del Forest Lawn Memorial Park, una pregunta surgía en el corazón de millones. ¿Cómo se recuerda a Puma? A un hombre que encarnó no solo a un personaje, sino a toda una era. Este capítulo narra cómo la figura de Lorne Greene se transformó en mito, cómo su imagen atravesó generaciones, y cómo su influencia persiste en las pantallas, los valores y los recuerdos de quienes lo admiraron. El renacimiento de Bonanza, entre nostalgia y redescubrimiento. Pocos días después del funeral, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos y Canadá iniciaron una programación especial dedicada a Lorne Greene. Se reemitieron episodios emblemáticos de Bonanza, especialmente aquellos donde Ben Cartwright mostraba su lado más humano, defendiendo a los oprimidos, llorando por un hijo caído o simplemente sentado frente al fuego leyendo poesía. Las cifras de audiencia fueron sorprendentes. En un mundo dominado por los nuevos programas de los 80 como Dallas o Magnum PI, los viejos episodios del oeste volvieron a liderar la televisión nocturna. Fue como si la voz grave y serena de Greene hubiera regresado desde el más allá,
para reconfortar al público en tiempos de modernidad acelerada. Este redescubrimiento provocó que las nuevas generaciones se interesaran por el universo de Bonanza. En escuelas de actuación se estudiaban los monólogos de Ben Cartwright como ejemplos de interpretación contenida. En universidades de sociología se analizaba la serie como una representación simbólica del sueño americano, con Greene como patriarca moral. El fenómeno editorial, memorias, biografías y reediciones. Apenas un mes después del funeral, comenzaron a circular nuevas ediciones de las memorias de Greene, The Lorne Greene Story, junto con biografías no autorizadas y compilaciones de entrevistas inéditas. La editorial HarperCollins lanzó una edición de lujo con cartas personales del actor, fotos familiares nunca vistas y testimonios de sus compañeros de rodaje. Uno de los textos más conmovedores fue el escrito por Michael Landon, titulado Padre en la pantalla, guía en la vida. Allí, Landon confesaba que Greene fue quien le ayudó a superar su adicción al alcohol y a reconciliarse con su padre biológico. También reveló que fue Lorne quien lo impulsó a escribir y dirigir, lo cual culminó en el éxito posterior de Little House on the Prairie. Los libros se agotaban rápidamente. No era solo literatura biográfica, eran pedazos de historia, fragmentos de humanidad compartida por alguien que supo ser grande sin parecer inalcanzable. El nacimiento de un símbolo, Lorne Greene como arquetipo. El paso del tiempo convirtió a Lorne Greene en algo más que un actor querido, en un símbolo. No era raro que en discursos políticos se usara su imagen como sinónimo de integridad y justicia. Incluso en la campaña presidencial de 1992, el entonces candidato Ross Perot mencionó a Greene como el tipo de figura moral que falta en Washington. En psicología y estudios culturales, el efecto Cartwright fue definido como el fenómeno por el cual el público proyecta cualidades paternales y morales en actores que interpretan figuras de autoridad bondadosa durante largos periodos en televisión. Lorne Greene se convirtió en el ejemplo por excelencia, junto con actores como Andy Griffith o Fred Rogers. También nacieron cientos de clubes de fans intergeneracionales. Desde Ottawa hasta Buenos Aires, desde Londres hasta Tokio, personas de diferentes edades comenzaron a reunirse para ver episodios antiguos, intercambiar coleccionables y, sobre todo, hablar de lo que Greene representaba, una brújula moral en un mundo que muchas veces parece perder el norte. El legado benéfico, la Fundación Lorne Greene para la Tierra. Una de las semillas plantadas en el funeral germinó con fuerza. La Fundación Lorne Greene para la Tierra, creada en honor a su activismo medioambiental, comenzó a recibir donaciones masivas. En apenas 6 meses, superó el $1 millón en fondos. Se organizaron conciertos benéficos, exposiciones de fotografía de los parques nacionales que Greene amaba, y hasta una caminata conmemorativa por las montañas de Sierra Nevada, donde se filmaron varios capítulos de Bonanza. La fundación, dirigida por Linda Greene y un consejo de artistas, científicos y educadores, financió decenas de proyectos ecológicos, desde la protección de los osos pardos en Canadá, hasta la reforestación de zonas afectadas por incendios en California. En los boletines internos de la fundación, a menudo se citaban frases de Lorne Greene. Una de las más populares era: si el arte no sirve para preservar la vida, entonces no sirve de nada. La inmortalidad digital, Bonanza y Greene en el nuevo milenio. Con la llegada de Internet y las plataformas de streaming, el fenómeno Greene vivió un nuevo auge. A mediados de los años 2000, los episodios remasterizados de Bonanza comenzaron a circular por YouTube, y posteriormente llegaron a plataformas como Netflix, Amazon Prime y Pluto TV. Las nuevas generaciones, criadas con efectos especiales y acción frenética, descubrieron en Bonanza un ritmo diferente, más pausado, más reflexivo. Y allí, en el centro de ese universo, la figura de Ben Cartwright, interpretado con firmeza y ternura por Greene, se alzaba como una especie de guía espiritual. En redes sociales como Reddit y TikTok,
usuarios jóvenes empezaron a compartir clips de sus discursos más famosos en la serie, usando subtítulos inspiradores y música ambiental. En 2021, un clip donde Ben Cartwright defiende a un niño indígena alcanzó más de 4 millones de vistas en 48 horas. Fue una muestra de cómo los valores de justicia, compasión y humanidad no tienen fecha de expiración. Esculturas, museos y el Día Lorne Green. En 1995, la ciudad de Ottawa inauguró una escultura de bronce en honor a su hijo ilustre. La estatua representa a Green montado en su caballo Buck, con una mano alzada, como si diera la bienvenida a los visitantes. La inscripción al pie reza: Padre de la televisión, Hijo de la Tierra. Además, en el Museo Canadiense de la Historia, se inauguró una sala permanente dedicada a su vida y obra, con trajes originales, premios, cartas y una reproducción del set de Bonanza. Cada 12 de febrero, fecha de su nacimiento, se celebra el Día Lorne Green en su ciudad natal, con proyecciones gratuitas, charlas educativas, recitales y actividades para niños. Más que una conmemoración, es una fiesta de valores. El alma de Bonanza vive, la herencia emocional de Lorne Green, en el siglo XXI. Han transcurrido ya más de 3 décadas desde aquel funeral inolvidable, pero la figura de Lorne Green no solo no ha desaparecido, ha renacido. En una época marcada por la confusión moral, las redes sociales y las identidades fragmentadas, la memoria de Green y su alter ego Ben Cartwright ha adquirido un nuevo significado. Este último capítulo explora cómo su legado emocional sigue inspirando a familias, artistas, pensadores y líderes comunitarios en todo el mundo. Lorne Green ya no es únicamente un ícono televisivo. Es una presencia espiritual que trasciende generaciones, culturas y fronteras. La familia Green. Entre el dolor y la misión, Linda Green Bennett, hija única de Lorne, nunca imaginó que la pérdida de su padre la convertiría en una guardiana de un mito. Durante años, luchó con el peso del apellido, sintiendo que vivía a la sombra de una figura que pertenecía no solo a ella, sino al mundo. Pero con el tiempo, ese dolor se transformó en misión. En una entrevista realizada en 2020, Linda declaró: «Cuando papá murió, pensé que todo había terminado. Pero descubrí que su verdadera obra recién comenzaba. Cada carta que recibo de un niño que aprende sobre respeto gracias a Bonanza, cada maestro que utiliza sus discursos para enseñar ética, es una prueba de que aún camina con nosotros». Hoy, Linda dirige el archivo oficial de Lorne Green, organiza simposios anuales en universidades y ha escrito 2 libros sobre cómo es crecer siendo hija de una leyenda moral. Su hijo, Peter Bennett, es cineasta y prepara un documental titulado El Vaquero Eterno, donde explora el impacto filosófico de Ben Cartwright en la sociedad contemporánea. El público, una devoción que no envejece. A diferencia de muchas figuras del pasado cuya fama se diluye con los años, la de Lorne Green ha mantenido una inusitada vigencia emocional. Parte de ello se debe al perfil de su personaje. Ben Cartwright no era violento ni caricaturesco. Era un padre fuerte pero justo, sabio pero humilde. En una época donde muchos modelos masculinos se basan en la agresividad o el cinismo, Cartwright representa un equilibrio entre autoridad y ternura. Fanáticos de todo el mundo continúan escribiendo cartas a la fundación, enviando fotos disfrazados como los personajes de Bonanza, o compartiendo historias personales donde los valores de la serie les ayudaron en momentos de crisis. En Japón, por ejemplo, una asociación de profesores utiliza los guiones de Bonanza para enseñar inglés y ética al mismo tiempo. Un joven colombiano, Jaime Rodríguez, relató en un foro que su padre le enseñó a leer usando los subtítulos de los episodios antiguos. Mi papá no fue muy cariñoso, pero cada vez que veíamos a Ben abrazar a sus hijos, él me pasaba el brazo por el hombro. Green ayudó a reconstruir nuestra relación sin decir una palabra. La figura de Green en el debate contemporáneo sobre la masculinidad. En la era post-nano Me Too y las revisiones culturales sobre los modelos de comportamiento,
El personaje de Ben Cartwright ha sido reanalizado con una mirada crítica, pero también con profunda admiración. A diferencia de otros héroes masculinos de los años 50 y 60, Green ofrecía una imagen alternativa. Era líder sin ser dominante, protector sin ser controlador. Académicos y pensadores contemporáneos han incorporado su figura a debates sobre nuevas masculinidades. En un ensayo titulado El patriarca ético, Cartwright y la masculinidad justa, la socióloga estadounidense doctora Nina Wallace sostiene que Green encarnó una masculinidad empática que el siglo XXI necesita recuperar urgentemente. En redes sociales, el hashtag #BenCartwrightWisdom se volvió viral durante la pandemia, cuando muchos compartían frases del personaje para encontrar consuelo y sentido ante la incertidumbre mundial. Entre las más compartidas, destacaba una que Green pronunció en el episodio, El valor de un hombre. Un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a dar por aquellos que ama. Las causas sociales. Green, como estandarte humanista. Durante su vida, Lorne Greene participó en campañas contra el racismo, por los derechos de los pueblos indígenas y la protección animal. Muchos de estos compromisos quedaron opacados por su fama como actor, pero en los últimos años su activismo ha sido revalorizado. La Fundación Lorne Greene ha financiado documentales sobre la historia oculta de los pueblos navajo y ha apoyado movimientos ecologistas como Guardians of the Sierra. Escuelas indígenas en Nuevo México llevan su nombre, y cada año entregan el Premio Cartwright al estudiante que demuestra mayor integridad. Este aspecto de su vida, su compromiso ético, se convirtió en motor para nuevas generaciones de activistas que buscan modelos coherentes de acción. No es raro ver su imagen en murales comunitarios, especialmente en barrios obreros o zonas rurales, donde Green representa algo más que un actor. Representa esperanza, la inmortalidad simbólica, cine, inteligencia artificial y realidad aumentada. El legado cultural de Green también ha llegado al terreno de la tecnología. En 2030, una empresa canadiense desarrolló una experiencia de realidad aumentada en la que los usuarios pueden visitar La Ponderosa, el rancho de la serie, e interactuar con un avatar de Ben Cartwright basado en grabaciones originales y tecnología de IA. Esta iniciativa fue aplaudida por críticos y pedagogos, ya que permite a los jóvenes aprender sobre historia, valores y narrativa interactiva. En el cine, su influencia se ha manifestado indirectamente en personajes inspirados por su estilo. Clint Eastwood, que alguna vez fue compañero de generación, declaró en una entrevista: "Todos los vaqueros del cine deben algo a Green. Él nos enseñó que se puede ser fuerte sin levantar la voz". Incluso un episodio especial de Black Mirror exploró un universo alternativo donde la figura paterna del protagonista está inspirada en Ben Cartwright, como símbolo de la moralidad perdida en un mundo digital. Un adiós que es siempre un regreso. A 37 años de su fallecimiento, Lorne Greene no ha desaparecido. Al contrario, se ha multiplicado en símbolos, valores, emociones. Su figura se ha disuelto en la conciencia colectiva como una brújula. Cada vez que un padre mira a su hijo con ternura, cada vez que alguien defiende lo correcto sin miedo, cada vez que alguien cabalga en busca de justicia, aunque sea metafóricamente, Lorne Greene vive. Como dijo una vez su hija Linda en una ceremonia íntima: "Cuando enterramos a papá pensé que habíamos cerrado un libro. Hoy sé que solo habíamos terminado el prólogo". El funeral de Lorne Greene fue el final de una vida, sí, pero fue, sobre todo, el comienzo de una leyenda. Y en ese sentido, como los grandes de la historia, no ha muerto, solo ha cambiado de forma.